Bienvenidos. En los próximos minutos te invito a apartar tu mente de las urgencias y las sombras de este mundo pasajero y a elevar tu mirada hacia la realidad más profunda, sublime y transformadora que un ser humano puede contemplar: el carácter y la majestad del Dios Todopoderoso. Vivimos en una época que sufre de lo que podríamos llamar una profunda amnesia espiritual. Esta amnesia no solo nos ha hecho olvidar quién es Dios, sino que ha anestesiado nuestro sentido del deber, llevándonos a una parálisis que disfraza la desobediencia de espera y la pereza de prudencia. La paz verdadera y duradera, la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4:7, se encuentra al llenar la mente con la verdad objetiva e inmutable de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no solo nos llama a la contemplación, nos llama a la acción. Hoy exploraremos una de las trampas más sutiles del enemigo para el cristiano: la procrastinación. Analizaremos por qué los propósitos y planes que Dios ha puesto en tu corazón no pueden quedarse en un papel, por qué la demora es a menudo una rebelión, y cómo el cristiano debe actuar sabiendo que sirve a un Rey soberano. Acompáñame a explorar las profundidades de su ser y el llamado a la diligencia en su reino. Comencemos estableciendo una verdad fundamental. Dios no es como nosotros. Él es el creador incausado, el ser que tiene el poder de ser en sí mismo. Cuando Dios decreta un plan, su plan se cumple de manera inmutable y perfecta. Él orquesta los eventos de la historia humana, levantando reyes y derribando imperios, para cumplir sus propósitos eternos. Daniel 2:21. Nosotros somos criaturas, somos frágiles, finitos, dependientes. Dios, por el contrario, es infinito, eterno e independiente. Y porque somos sus criaturas, redimidas por la sangre de Cristo, hemos sido llamados a ser embajadores y siervos en su reino. A menudo, el Espíritu Santo infunde en nuestra mente y en nuestro corazón planes, proyectos, ministerios o actos de servicio que glorificarán el nombre de Cristo. Diseñamos planes, trazamos metas y escribimos visiones. Sin embargo, con demasiada frecuencia, esos planes se empolvan en el escritorio de nuestras buenas intenciones. El gran teólogo R.C. Sproul solía recordar que la fe cristiana no es una filosofía abstracta, es una fe encarnada. Si Dios te ha dado una convicción de servir, de predicar, de iniciar un negocio para sostener a tu familia y ser generoso, de restaurar una relación o de evangelizar a un vecino, ese plan no fue diseñado para ser contemplado, sino para ser ejecutado. El universo entero, con sus galaxias insondables y sus misterios cósmicos, no es más que la obra de sus dedos. Salmo 8:3. Dios es un Dios de obras perfectas. Nosotros, como portadores de su imagen, estamos llamados a reflejar esa diligencia creadora, llevando a cabo lo que Él nos ha encomendado. El mundo secular trata la procrastinación como un simple problema de gestión del tiempo, pero las Escrituras tratan la procrastinación como un problema teológico profundo. Es, en su raíz, una forma de presunción sobre el futuro y, en muchos casos, una expresión de orgullo. El apóstol Santiago nos reprende con severidad profética en Santiago 4:13-14. Vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. La procrastinación es la mentira que nos decimos a nosotros mismos cuando afirmamos: mañana tendré más fuerza, mañana las condiciones serán perfectas, mañana estaré más preparado. Esa aserción es un asalto directo a la exclusividad de Dios. Solo Dios es dueño del mañana. Postergar la obediencia asumiendo que el mañana nos pertenece es usurpar un derecho divino. A diferencia de nosotros, que cambiamos de opinión, que aprendemos cosas nuevas, que nuestras emociones suben y bajan con las circunstancias, Dios es perpetuamente el mismo. Él conoce el fin desde el principio. Isaías 46:10. Nosotros no.
Por lo tanto, retrasar lo que Dios nos ha mandado hoy es un acto de rebelión silenciosa. Además, la procrastinación está profundamente ligada a la incredulidad y al temor. A menudo no ejecutamos los planes porque tememos al fracaso o a la opinión de los hombres. Pero si el Dios que sostiene el universo en la palma de su mano es el mismo Dios que nos ha llamado por nuestro nombre en Cristo Jesús, según Isaías 43:1, ¿qué circunstancia temporal puede verdaderamente destruirnos? La Biblia nos proporciona advertencias solemnes, monumentos de advertencia en la carretera de la historia redentora, sobre hombres y mujeres que tuvieron el plan divino en sus manos, pero se negaron a ejecutarlo a tiempo. 1. El fracaso en Cades Barnea. Números 13 y 14. Consideremos a la generación de israelitas que salió de Egipto. Dios les había dado un plan definitivo: conquistar la tierra prometida. El plan no era un secreto, las promesas estaban dadas. Llegaron a las fronteras de Canaán, en Cades Barnea. Mandaron espías para confirmar la bondad del plan. Pero cuando llegó el momento de ejecutarlo, procrastinaron. Miraron a los gigantes en la tierra y sus corazones desfallecieron. La ansiedad mira la cuenta bancaria, el reporte de salud, o los conflictos familiares, o en su caso, a los hijos de Anak, y concluye que el problema es más grande que el Creador. En ese momento de parálisis, su demora se convirtió en desobediencia directa. ¿Cuál fue el resultado? Dios los desechó. Esa generación entera fue condenada a vagar y morir en el desierto por 40 años. Tenían el plan de Dios, pero la falta de ejecución dictada por el miedo les costó el destino. 2. El rey Saúl y la obediencia parcial. Primera de Samuel 15. Saúl recibió una orden explícita a través del profeta Samuel: destruir completamente a los amalecitas. Saúl fue a la batalla, pero decidió editar y retrasar el plan de Dios. Perdonó al rey Agag y guardó lo mejor del ganado, racionalizando su demora y su desobediencia con la excusa de que ofrecería sacrificios a Dios más tarde. La respuesta de Samuel resuena como un trueno a lo largo de los siglos. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Saúl procrastinó la obediencia total y fue desechado como rey de Israel en ese mismo instante. Una obediencia retrasada o parcial es, a los ojos de un Dios 3 veces santo, desobediencia pura. 3. El siervo negligente. Mateo 25. En la parábola de los talentos, el Señor Jesucristo habla de un hombre al que se le confió un talento. Él sabía lo que se esperaba de él. Conocía el carácter de su Señor. Tenía la capacidad de invertirlo. Pero en lugar de ejecutar una acción, cavó un hoyo en la tierra y escondió el talento. Lo paralizó el miedo. Cuando el Señor regresó, no lo reprendió por intentarlo y fracasar. Lo reprendió por no hacer nada. Fue llamado siervo malo y negligente, y fue echado a las tinieblas de afuera. Estos ejemplos nos enseñan que el tribunal de Cristo no juzgará únicamente nuestros pecados de comisión, sino nuestros enormes pecados de omisión. Las cosas que sabíamos que debíamos hacer y cobardemente pospusimos. En glorioso contraste, las Escrituras están repletas de hombres que, movidos por la gracia, tomaron los planos celestiales y construyeron monumentos para la gloria de Dios. No miraron a su propia fragilidad, miraron a la grandeza de su Hacedor. 1. Noé, la diligencia de la fe. Imagina por un momento a Noé. Recibió de Dios los planos exactos para construir un arca masiva. Las dimensiones, el tipo de madera, el diseño estructural. Si Noé hubiera tomado esos planos, los hubiera enmarcado, y se hubiera sentado a tener debates teológicos sobre las medidas del arca, habría perecido en el diluvio. Pero Hebreos 11:7 nos dice que Noé, con temor reverente,
preparó el arca en que su casa se salvase. Su fe no fue un asentimiento pasivo, fue el sonido del martillo contra la madera de gofer, día tras día, año tras año, durante décadas. Ejecutó el plan, y por esa obediencia activa, preservó la simiente de la raza humana. 2. Nehemías, de la oración a la acción. Nehemías es el epítome de un hombre de Dios que une la soberanía divina con la responsabilidad humana. Al enterarse de que los muros de Jerusalén estaban derribados, no se precipitó alocadamente. Primero, lloró, ayunó y oró. Planificó. Pero no se quedó llorando en Susa. Ejecutó su plan. Viajó a Jerusalén, inspeccionó los muros en la oscuridad de la noche, y luego movilizó al pueblo diciendo: «Levantémonos y edifiquemos». Cuando enfrentó la burla, la amenaza de muerte y el desánimo de sus enemigos, Sanbalat y Tobías, no pospuso la obra. En su lugar, armó a los trabajadores con una espada en una mano y una herramienta de construcción en la otra. Entendió que la adoración bíblica suelta el control y lo deposita en las manos del único que tiene el derecho y el poder para gobernar. Pero también entendió que ese mismo Dios nos manda a trabajar diligentemente. Los muros fueron reconstruidos en 52 días. 3. El apóstol Pablo, sin demora en la vocación. Al final de su ministerio, defendiendo su fe ante el rey Agripa, el apóstol Pablo resumió la ética de toda su vida cristiana con estas palabras: «Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial». Hechos 26:19. Pablo recibió un plan en el camino a Damasco: llevar el nombre de Cristo a los gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. Pablo no pospuso su llamado. Sufrió naufragios, azotes, prisiones, hambre y frío, pero nunca detuvo la ejecución del ministerio. Siguió avanzando, plantando iglesias, escribiendo cartas que conformarían el Nuevo Testamento, sabiendo que la noche venía cuando nadie podría obrar. El cristiano diligente debe ahora enfrentar un último y sutil peligro. Cuando finalmente ejecutas el plan de Dios, cuando vences la procrastinación, cuando el ministerio florece, el negocio prospera o el proyecto se completa con excelencia, ¿hacia dónde se dirige la gloria? El corazón humano, por su naturaleza caída, es una fábrica de ídolos y está siempre dispuesto a robarse la gloria que le pertenece exclusivamente a Dios. El rey Nabucodonosor caminó por los palacios de Babilonia, miró la ciudad que había edificado y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Mientras la palabra estaba aún en su boca, el juicio de Dios cayó sobre él, y fue despojado de su cordura, hasta que reconoció que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Como creyentes reformados en nuestro entendimiento, abrazamos el lema de los reformadores: Soli Deo Gloria. A Dios solo la gloria. El apóstol Pablo aniquila cualquier jactancia humana en 1 Corintios 4:7 preguntando: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si tu plan tiene éxito, si lograste ejecutar la visión con brillantez, debes recordar inmediatamente de dónde provino cada herramienta utilizada en el proceso. ¿Quién te dio la mente para concebir la idea? Dios. ¿Quién te dio la salud física y la fuerza en tus pulmones para trabajar? Dios. ¿Quién orquestó soberanamente las circunstancias, los contactos y las oportunidades para que las puertas se abrieran? Aquel que determina el número de las estrellas y a cada una llama por su nombre. Salmo 147:4. Cuando somos exitosos, nuestra respuesta no debe ser la autocongratulación, sino una profunda e inmensa adoración. Como el rey David reconoció tras recolectar los abundantes materiales para la construcción del templo: pues
¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Primera de Crónicas 29:14. Los reformadores usaban una frase latina, coram Deo. Significa vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Esto no es aplicable solamente cuando estamos en la iglesia cantando himnos. Es aplicable el lunes por la mañana, cuando te sientas frente a ese proyecto que has estado evitando. Es aplicable cuando tienes que tener esa conversación difícil que has pospuesto por semanas. No tienes que ganar el favor de Dios por tus propias fuerzas. A través de la obra perfecta de Jesucristo, la justicia de Dios ha sido satisfecha y su gracia ha sido derramada. Porque tu salvación está segura en Cristo, ahora eres completamente libre para trabajar audazmente, para tomar riesgos para el reino y para desgastarte por su gloria sin el terror paralizante del fracaso. Nuestros problemas son como esa pequeña moneda. Son reales, son duros, pero son finitos. Cuando los mantenemos demasiado cerca de nuestra mente, tapan al Dios infinito. Retira hoy mismo la moneda del miedo y la procrastinación. Deja que la luz cegadora del sol, la majestad de Dios, lo envuelva todo. Levántate, ejecuta el plan que se te ha confiado, y cuando corones la cima de la obra terminada, cae de rodillas y corona a Cristo como el único Señor de todo. A medida que dejas que estas verdades saturen tu mente, permite que la realidad de quién es Dios sea el ancla de tu alma. Hebreos 6:19. Deja que el peso de tus responsabilidades terrenales ceda ante el gobierno perfecto del Señor de señores. Su amor en Cristo es eterno. Que la paz del Dios soberano, Creador, Santo e inmutable, guarde tu corazón y tu mente. En Él estás seguro.